Carmelo Anthony es uno de los jugadores más queridos para una buena parte del público de la NBA y uno de los mayores talentos en ataque de toda la historia. Pero poner en valor su carrera es muy complicado. Ganó varias medallas de oro con Estados Unidos y dejó su huella en la NBA. En su contra, jugó la mala actitud de sus primeros años, los fracasos constantes en los playoffs y una segunda mitad de carrera muy cuestionada y oscura. Sus Knicks fueron malos y tras salir de allí pasó sin gloria por Oklahoma, Houston, Portland y los Lakers. Retirado desde mayo, este es el momento perfecto para repasar su carrera y su historia. Poneos cómodos y sed bienvenidos a El auge y la caída de Carmelo Anthony. Carmelo es uno de estos jugadores cuyos orígenes son similares a los de otras estrellas. Criado en un barrio de Baltimore en el que la criminalidad era altísima, el baloncesto era una vía de escape para evadirse de la realidad. Empezó a jugar de base, motivo por el que desarrollaría grandes habilidades con el balón. En uno de esos veranos entre temporadas daría el estirón, pasando a medir 1,95 m, altura mucho más apropiada para jugar como alero. Promediaría 23 puntos y 10 rebotes en el año 2001, lo que atrajo las miradas de muchos scouts que lo querían en su programa universitario. Pese al éxito deportivo, su madre decidió cambiarlo de instituto para que se centrase en unas notas que no estaban yendo nada bien, y sinceramente, bendito cambio. En Oak Hill, Carmelo encontraría su lugar. Ganó varios torneos de los que disputaron, sería nombrado MVP, superaría a LeBron James en un enfrentamiento en el que su amistad nacería y terminaron el año con el tercer mejor récord del estado, 32 victorias y solo una derrota. Tras promediar más de 21 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, además de destacar en el McDonald's All-American, muchas de las universidades más prestigiosas le querían. Él apostó finalmente por Syracuse, en parte por la gran relación que ya tenía con Jim Boeheim, el entrenador. Y bueno, en Syracuse dejó una de las mejores temporadas recientes entre los jugadores de primer año. Con promedios de más de 22 puntos y 10 rebotes, lideró al equipo en ambas categorías, así como en minutos. 33 puntos en las semifinales de la Final Four y un 20-10-7 en la final llevaron a Melo y a Syracuse a la gloria. Ganó el premio a mejor jugador del torneo, más que merecido, al margen de obtener varios reconocimientos. En este libro que tengo aquí, Boeheim, que es este hombre, comentó que en el momento en el que vio a Carmelo, dijo, vale, este chaval nos va a llevar al título. Y efectivamente, lo hizo. Tras esto, Anthony sintió que lo había ganado todo y aunque pretendía quedarse un par de años más en la NCAA, aconsejado por Boeheim, puso rumbo a la NBA. En el draft de 2003, todo el mundo sabía que LeBron sería el número 1 y jugador de los Cavaliers, pero el siguiente gran talento era él. Los Pistons entonces seleccionaron de forma sorprendente a Darko Milicic y Denver tuvo vía libre para quedarse a un jugador que prometía ser generacional. En su primera temporada con los Nuggets demostró de lo que era capaz. Consiguió varios récords de anotación en la franquicia como rookie y se quedó cerca de varios récords de la NBA al completo. Tenía recursos suficientes como para anotar con comodidad cerca del aro y su tiro de media distancia era buenísimo. Así, promedió 21 puntos, más de 6 rebotes y casi 3 asistencias. Fue rookie del mes 6 veces en la conferencia, como hizo LeBron en el otro lado, y esto fue principalmente lo que le impidió ganar el premio a novato del año. Eso sí, Denver vivía un mejor momento que los Cavaliers, y Anthony era el responsable. De 17 victorias en la temporada anterior pasaron a 43, que les permitieron clasificarse a los playoffs en la octava posición. Allí es cierto que, bueno, pues Kevin Garnett los barrería de forma caballerosa con un 4-1, pero oye, Denver había llegado a los playoffs. También en este 2004 fue convocado para sus primeros Juegos Olímpicos de los 4 que disputaría. Fue el año del más que conocido fracaso de la selección estadounidense. Y lo más destacado fue la rajada que soltó sobre Larry Brown, entrenador de la selección, y que se tradujo en que lo mandase definitivamente al fondo del banquillo. Su segundo año en los Nuggets no tuvo mucho misterio. Con unos promedios similares a los de la temporada anterior, Denver mejoró su récord por 6 victorias, acabando el año 49-33. La séptima plaza sería suya y, bueno, cuando entras justito a los playoffs te sueles enfrentar a grandes equipos. En este caso, los San Antonio Spurs de Tim Duncan, que fueron campeones. Otro 4-1 en primera ronda y de vacaciones un año más. ¿Sabéis lo que pasó la temporada siguiente? Casi exactamente lo mismo, porque no estaba cambiando nada. Melo explotó y promedió más de 26 puntos por partido, anotó hasta 5 game winners, los Nuggets se clasificaron a los playoffs y volvieron a perder en primera ronda, solo que esta vez contra los Clippers, otro rival. Una de las quejas recurrentes en la época sobre los Nuggets y sobre Carmelo
era que como este no defendía, no daba ejemplo como líder y por tanto el equipo era peor. La verdad es que es un buen resumen de su carrera o al menos de una parte importante. ¿Qué pasó en la temporada 2006-2007? Sorpresa, otra derrota en primera ronda. 4 temporadas en la NBA, 4 salidas rápidas, de nuevo contra San Antonio. Imaginad cómo era el panorama que más allá de ser All-Star por primera vez, lo destacado era lo que no pasaba en la pista. Los Nuggets y los Knicks protagonizaron una infame pelea que se saldó con 15 partidos de suspensión para Carmelo. 2 meses más tarde, en febrero, él y J.R. Smith tuvieron un accidente de tráfico del que por suerte salieron ilesos, pero hubo bastante susto. Y con la llegada de Iverson todavía tuvieron más problemas, con vídeos de los jugadores borrachos enfrente de una discoteca. Dio igual que Carmelo promediase casi 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El equipo no funcionaba, la química no era buena o todo lo buena que podría ser, y lo más importante, estaban lejos de ser profesionales. ¿Sería 2008 una temporada diferente? Pues más o menos. Durante la propia temporada regular en sí, no, desde luego. Carmelo volvería a ser All-Star, importante, Denver incluso volvería a conseguir 50 victorias, pero perdieron otra vez en primera ronda, esta vez 4-0 contra los Lakers. El equipo tenía talento y no poco, pero no eran fiables de cara a los playoffs. Entonces llegaron los Juegos de 2008 en los que ganaría la medalla de oro y empezaría a recibir esa etiqueta de ser uno de los mejores jugadores con las normas FIBA. Carmelo se lució en Pekín y con Kobe Bryant y LeBron James como compañeros parecía dar muestras de una madurez no vista hasta la fecha. En una entrevista reciente incluso reconoció que es el jugador que más tiempo pasó en la selección, 31 partidos de 2002 a 2016, pero que todo ese proceso mereció la pena y no se arrepiente de nada. Para 2009 los Nuggets traspasaron a Iverson por Billups y todo mejoró bastante. 54 victorias, mejor marca en 20 años y un Anthony con unos peores promedios, sí, pero más centrado en el equipo e incluso sacrificando su protagonismo. Por fin avanzaron de primera ronda al superar a los New Orleans Hornets de Chris Paul 4-1 y, tras promediar 30 puntos, vencieron a Dallas en 5 partidos. Los Lakers de Kobe y Pau esperaban en las finales de conferencia. Fueron reñidas e incluso estuvieron 2-2, dejando una miniserie a 3 partidos. A partir de ahí, Denver flojeó por diferentes factores y claro, en unas finales de conferencia no puedes flojear. Los Lakers ganaron los 2 siguientes, cerraron la serie 4-2 y se terminó el recorrido para la franquicia. Por cierto, este es un fantástico momento para anunciar al patrocinador de este vídeo que sois vosotros. Podéis apoyar el canal suscribiéndoos de forma completamente gratuita o uniéndoos como miembros desde 0,99. Así podréis obtener contenido exclusivo con diferentes ventajas que podéis consultar en el botón de uniros en el canal. Pegad un vistazo si os interesa y ahora sí, seguimos con el vídeo. Tras la mejor temporada de Carmelo y del equipo en mucho tiempo, 2010 prometía ser un buen año. Como jugador a título individual volvió a promediar más de 28 puntos y el equipo alcanzó las 53 victorias, una menos que el año anterior. En los playoffs, sin embargo, se estamparon contra Utah, perdiendo la serie en 6 partidos, una salida más en primera ronda. Ese sería el inicio del fin. En agosto de 2010 saltó la noticia de que Carmelo le había pasado a la franquicia una serie de equipos a los que le gustaría ser traspasado. Muchísimos años más tarde, Anthony diría en otra entrevista que él no pidió el traspaso, que se vio obligado, porque la franquicia pensaba en reconstruir y él no se iba a quedar ahí porque no compartía la visión. Sea como fuere, la realidad es que acabó traspasado, saliendo además como un jugador muy odiado por los fans, y destaco ese muy porque de verdad, a día de hoy se le sigue odiando en Denver. Rechazó una extensión de contrato y en febrero de 2011 la franquicia cedió, traspasándole a uno de los destinos que le gustaban, los New York Knicks. Para cerrar este capítulo de su carrera, son muy interesantes las palabras de George Karl, al menos las de esta cita que, oye, son medianamente acertadas. Carmelo fue un verdadero enigma para mí los 6 años que lo entrené. Era el mejor jugador ofensivo con el que he trabajado nunca. También usaba a la gente, era adicto a los focos y no era feliz cuando tenía que compartirlos. ¿Dónde hay más focos que en Nueva York? Seguramente en Los Ángeles, pero bueno, vamos a hacer como que no. Lo habéis adivinado, en ninguna parte, en los Knicks. Con el número 7, Melo llegaría junto a Billups para empezar una nueva etapa. ¿Que la franquicia de Nueva York se podía haber esperado un poquito, unos meses, e intentar firmarlo como agente libre? La verdad es que sí. Ahora bien, eso no les garantizaba tenerlo, así que se lanzaron de cabeza con un traspaso bastante grande. A cambio, consiguieron llegar a los playoffs ese mismo 2011, clasificados en la 6ª posición. Allí se vieron las caras con unos Boston Celtics que los barrieron 4-0. Sí, otra vez en primera ronda, 7 veces en 8 temporadas que había jugado en los playoffs.
Pero bueno, para el siguiente año tenían otra vez esperanzas, así que a tope con ello. La temporada 2011-2012 de los Knicks como poco fue interesante. Desde la etapa del Insanity con un Jeremy Lin absolutamente espectacular que ya es mito y leyenda de la NBA, pasando por Tyson Chandler como defensor del año, tuvieron motivos de alegría. También tuvieron motivos de preocupación, cuidado. El récord con Mike D'Antoni era de 18-24, equipo fuera de los playoffs. Pero sobre todo no parecían un equipo pese al talento que tenían. Tras ser despedido, Mike Woodson se quedó con el banquillo, mejoraron y, sobre todo, Carmelo Anthony y Amar'e Stoudemire funcionaron muy bien en la pista, pese a lo poquito que les gustaba defender a los dos. Consiguieron clasificarse y, bueno, pues otra derrota en primera ronda, 4-1 contra Miami. Aunque esta sí que voy a ser más simpático y se puede justificar un poquito más. Tanto Chandler como Ivan Shumpert, Baron Davis y el propio Stoudemire pasaron por enfermedades y lesiones, además de no contar con Jeremy Lin, que se lesionó antes de empezar. Eso sí, el sentimiento de decepción pues estaba ahí. Verano de 2012 llegaron otros Juegos Olímpicos y vimos una versión de Carmelo Anthony escandalosamente buena, pero todo se resume en que fue de lo mejor de la selección de Estados Unidos, que volvió a ganar la medalla de oro, por supuesto. Me encantaría poneros vídeos de las Olimpiadas y tal, pero la FIBA me metió un strike por copyright y sinceramente le tengo cariño al canal, así que os vais a comer fotitos. Os quiero. Ese oro trajo consigo la mejor versión de Carmelo y la mejor temporada en los Knicks. Ya no fueron solo los promedios de más de 28 puntos, 7 rebotes y casi 3 asistencias, sino la sensación de que este equipo estaba preparado para dar un salto, para ser mejor. Con Jason Kidd como comandante, Melo jugó de forma más efectiva. Pasó de lanzar 3,7 triples a 6,2, con una mejora en el porcentaje del 33 al 38%, bastante bestia. Este año además fue el máximo anotador de toda la NBA, pero es que también buscaba más el aro, especialmente en situaciones sin balón un poco más cómodas. Con unos Knicks que alcanzaron las 54 victorias, el objetivo era dejar de hacer el ridículo en los playoffs, y lo consiguieron más o menos. En primera ronda se cargaron a unos Celtics bastante viejos, sí, pero era la primera vez en 13 años que pasaban de ronda. Motivos para estar contentos pues tenían. En las semifinales llegarían los Pacers de Paul George y bueno, compitieron, pero no lo suficiente. Perdieron en 6 partidos y al acabar la temporada, Melo sería seleccionado para el segundo quinteto All-NBA, es decir, top 10 jugadores de la NBA. A partir de este punto empieza la absoluta debacle de los New York Knicks y en parte de su carrera. Pongamos un poco de contexto. Carmelo Anthony acababa de cumplir 29 años, la edad en la que las estrellas de la NBA empiezan a estar en su mejor momento. Venía además de su mejor temporada individual, saliéndose y además compitiendo en los playoffs con los Knicks, que tiene mucho mérito. La cosa prometía y oye, motivos para ilusionarse pues todo el mundo tenía. ¿Qué pasó entonces? Un cúmulo de factores variados y diversos acabó con el equipo. Jason Kidd se retiró, Amar'e Stoudemire estaba roto por las lesiones y en las oficinas James Dolan puso al mando a Phil Jackson junto a Steve Mills. Estos dos hicieron una serie de movimientos infames en una de las eras más oscuras de la franquicia. Para no hacer este apartado eterno, que casi que merece su vídeo aparte, se cargaron el proyecto al completo. La temporada 13-14 fue medianamente competitiva y a partir de ahí nada más. Despidos de varios entrenadores, selecciones de draft y traspasos más que cuestionables, decisiones absurdas. Durante 4 años nada pareció tener sentido. Ser de los Knicks era complicado y sé que muchos fans estabais por aquí, así que un abrazo para vosotros. ¿Qué hacía Carmelo Anthony mientras tanto? Numeritos y mirar por su propio juego, algo que siempre le ha gustado. Fue All-Star todas estas temporadas y escaló progresivamente en la lista de mayores anotadores de la historia de la NBA. Sus promedios de esos años son altos, con 24 puntos, 7 rebotes y más de 3 asistencias. Pero los Knicks estaban en una travesía por el desierto. Ganaron 37 partidos, 17, 32 y 31. Estaban muy lejos de ser competitivos y de clasificarse para playoffs. De hecho, lo más destacado de esta época fue, de nuevo, una medalla con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres. Hasta que en 2017 llegó el momento de decir adiós. Aunque se rumoreó primero una posible llegada a Houston junto a Harden y a Chris Paul, no fue hasta los últimos días de training camp en los que renunció a su cláusula de no traspaso para acabar en otro proyecto que prometía: los Thunder de Russell Westbrook y el recién llegado Paul George. Los Knicks empezaban así una reconstrucción definitivamente, mientras que Carmelo tendría a sus 33 años otro equipo competitivo. Es bastante gracioso leer las expectativas que había con Oklahoma, que si candidatos al anillo, que si super equipo, que qué pedazo de Big Three, viendo el desastre que fue. Nada salió bien.
nada. Melo sufrió una notable bajada en sus números de temporada regular y otra más durante los playoffs. El equipo no encajó y él era uno de los señalados al no asumir su nuevo rol e incluso tomarse como una idea ofensiva la posibilidad de ser suplente. Perderían en primera ronda frente a Utah y para ahorrarse un dinero en impuestos, la franquicia lo mandó a Atlanta, donde sería cortado. Llegamos entonces al momento más dramático y crítico de su carrera, su etapa en Houston. En agosto de 2018 firmó un contrato por un mínimo de veterano, algo que ya indicaba cosas. Pero nadie, absolutamente nadie, vio venir lo que sucedería. El encaje podía no ser el mejor y de hecho pintaba mal, pero lo que pasó fue exagerado. Tras jugar 10 partidos, 2 como titular y 8 como suplente, los Rockets le apartaron de la franquicia, lo traspasaron a los Bulls y estos le cortaron. Nadie lo reclamó durante este año. Aquí también los medios de comunicación como ESPN le hicieron un flaco favor, generando narrativas sobre que estaba acabado y debería retirarse, además de que no se merecía una despedida de leyenda. Se dijeron cosas bastante fuertes y bastante problemáticas, si me lo preguntáis, sobre él y su legado. Afortunadamente, con la siguiente temporada ya empezada, Portland le dio un contrato al valorar que necesitaban refuerzos porque se les había lesionado medio equipo. Y aquí empezó su redención particular, de la que me alegro mucho. Con una nueva mentalidad por haber pasado un año de vacaciones obligatorias, abrazó el juego colectivo y asumió su papel como un jugador más secundario. Promedió casi 33 minutos, fue titular en los 58 partidos que jugó y sus números fueron bastante buenos. Más de 15 puntos, más de 6 rebotes y un 38% desde el triple. Incluso en los playoffs dejó un par de partidos más que notables, pero bueno, perdieron en primera ronda contra los Lakers, que serían campeones. Para su siguiente temporada en Portland, con los que renovó, se transformó definitivamente en un jugador de banquillo. Pero ya con 36 años, pues poco le importaba. Dejó muy buenos partidos, demostrando que el talento seguía ahí, aunque él estaba centrado en disfrutar del baloncesto que le quedaba en el cuerpo. Y así es como llegamos a su año final en los Lakers junto a LeBron. Creo que ni el propio Carmelo Anthony esperaba que esta fuese su última temporada. Y no me lo invento, es que lo dijo él antes de empezar el año, cuando todo el mundo estaba emocionado con los Lakers. Me sigue apasionando el baloncesto, me encanta, me sigue apasionando. En el momento en el que pierda esa pasión, en el momento en el que me vea obligado a levantarme de la cama y diga, mierda, tengo que ir a entrenar, se acabó. En ese momento me iré. La temporada de los Lakers fue mala por muchos motivos. El equipo no encajó del todo y encima sufrieron varias lesiones en jugadores clave. No se clasificaron para los playoffs y tras pasar un año sin equipo anunció su retirada. Y es que al final valorar a Carmelo Anthony por toda su carrera en tantos años es complicadísimo. De verdad, mi propia opinión ha cambiado durante el vídeo. Fue un jugador brillante en el plano individual. Era una canasta andante, un tío con una barbaridad de recursos para anotar como le diese la real gana. No hay otra manera de definirlo. Muchísimo talento concentrado en un jugador que, según Kobe Bryant, era más complicado de defender que LeBron James. Hablamos de palabras mayores, cuidadito con Kobe. A nivel colectivo hizo ganar a sus equipos durante la temporada regular, pero nunca logró alcanzar la gloria en los playoffs. Unas finales de conferencia en Denver y unas semifinales en los Knicks fue lo máximo y sabe a muy poco. 11 derrotas en primera ronda de 13 años en playoffs son un récord triste, lamentable y duro. Y bueno, la segunda mitad y la parte final de su carrera, esa etapa horrible en los Knicks, donde tampoco fue tan culpable, y luego los fracasos de Oklahoma y Houston no le han hecho ningún favor. Sus pocas ganas en defensa provocaron conflictos con entrenadores, igual que su actitud en muchos momentos. Es cierto que luego en Portland limpió un poquito su imagen, pero bueno, tampoco fue para tanto. ¿Podemos montarnos películas sobre cómo hubiese sido su carrera si su actitud hubiese sido diferente? ¿O quizás si hubiese acabado en otro equipo que no fuesen los Knicks? ¿O si después de los Knicks hubiese ido a Houston? Pues sí, nos podemos montar las películas. A lo mejor en otros equipos hubiese funcionado mejor o incluso peor. La cosa está en que nunca lo sabremos. Carmelo Anthony fue todo lo que hemos visto en este vídeo, tanto lo bueno como lo malo. Su nombre está escrito entre los mejores anotadores de toda la historia de la NBA, además de tener su propio hueco en la selección estadounidense. Como estrella, acabará apareciendo en esa lista de los mejores jugadores sin anillo y es una verdadera pena. Al final, la vida son decisiones y él tomó las suyas, mejores o peores, pero aquí estamos. Este vídeo ha sido para repasar la carrera de un jugador histórico, un rey sin corona, y aún así consiguió algo que me parece más importante, que es marcar a la NBA y marcar a una generación de seguidores y de futuros jugadores. Eso último, a veces, es lo que tiene más valor, por encima incluso de numeritos
y de anillos. Definitivamente este vídeo ha sido una cosa, creo que ha sido el más largo que he hecho en los últimos meses y con diferencia. También os digo que se vienen vídeos más grandes con todavía más contenido y espero que mejores, así que estad pendientes del canal. Pero bueno, he disfrutado bastante repasando la carrera de Carmelo y espero que vosotros viéndolo pues también. Si os ha gustado ya sabéis lo que toca, ¿no? Me podéis seguir en Twitter y en TikTok, que he vuelto a hacer cositas por allí. Os podéis suscribir, os podéis hacer miembros del canal, yo que sé, dejaros un like, un comentario con vuestra opinión, qué tipo de vídeos queréis ver en el futuro y nada, pues nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.